caso, en esta ocasión, no encontré ningún tipo de señalización para llegar a este lugar. Puse el odómetro a 6 kilómetros de Shul, nada más que no sabía a qué altura de Shul poner el odómetro en ceros. No había una vereda y alrededor habían como 2 veredas separadas como por 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Tienes que bajarte del carro porque no pasa. Lo que terminé haciendo fue regresarme a Shul, y antes de llegar me encontré un señor, afortunadamente sí sabía, entonces me guió en su moto. Ahorita estoy caminando, pues esperando encontrar esta ruina, ¿verdad? Lo bueno es que para llegar a esta ruina hay por lo menos una vereda. Ya me ha tocado que no hay veredas, o hay veredas, pero para llegar de un edificio a otro, híjole, tienes que abrirte paso entre la maleza, digamos, entre esto, y pues es bastante difícil y uno se pierde. Si no encuentro el edificio, pues lo voy a tener que buscar, y afortunadamente hoy me levanté temprano y pues tengo más o menos tiempo suficiente. Aunque algo me dice que es por aquí. Ya no estamos en una vereda. Porque puede haber tigrillos, jaguares, cualquier... ¡Wow! Llegamos, bueno, llegamos a una, no sé si sea Zula. ¡Wow! Vaya, vaya. Ok, ahí se ve lo que podría ser una bóveda colapsada. Pensé que me iba a ir con las manos vacías, pero no. Wow. Una bóveda sepultada y colapsada. Y miren allá arriba lo que hay. Acabo de recordar. Miren, aquí había otra. El estuco probablemente original. Ay, nanita. Wow. Y sí, estamos en una plataforma arriba de una colina. Unas avispas.
que ya me picaron una vez, varias veces. Ahí salieron unos murciélagos. A ver qué. Wow. Está completa. Y entran y salen los murciélagos. A ver si no hay aquí una. Wow, miren nada más esto. Una bóveda completa. Ahí está. Una bóveda completa. Y hasta se puede ver el corte transversal de otra de ellas. Una tapa de bóveda. Qué cosa. Ahorita vamos a entrar a esta, vamos a ver alrededor primero. ¡Qué bárbaro! Aquí se alcanzan a ver las piernas de unos personajes. Y allá también. El trazo como de carbón, rellenado con pintura roja. Qué increíble. Un mural, o lo que queda de él, intacto. Qué bárbaro. Esto de aquí es pigmento también. Pigmento llamado azul maya.
Y esto también es pigmento. Todo esto es pigmento, pigmento amarillo, rojo, azul. Sobre una pared con un encalado, o sea, repellada con cal y pintada arriba de la cal. Y también es pigmento. Esto de acá, esto de acá. Aquí hay una línea recta. Quién sabe lo que habrá sido. Esto también es pigmento. Este es un pigmento mundialmente conocido como azul maya, del que se acaba de descubrir la fórmula, hecha de una planta llamada añil, Indigofera subfruticosa, combinada con una especie de una arcilla local de más o menos por aquí, llamada paligorskita. Esa fue la fórmula de sus azules que no se difuminan con el tiempo. Miren, aquí esto es azul maya también. Y son trazos. Es una pierna, 2 piernas, son como 5 personas. Se parece un poco al de Bonampak. Y miren, allá hay una persona. Y por allá hay unos trazos como parecen como de lápiz, pero lo hacían con carbón. Todos esos son trazos. Por allá hay una como estructura dibujada hasta arriba en la esquina, por acá. Qué impresionante, qué bárbaro, qué impresionante. Wow, qué cosa, qué cosa. Todas estas bóvedas, estos cuartos en general, no se les veía la piedra. Se les recubría con una capa de cal, que aquí se puede ver. Es una capa gruesa, hecha pues hay diferentes fórmulas, pero esta típicamente es de piedra caliza, calcinada. Esta misma piedra caliza que se usa para construir, la quemaban o la calcinaban a altas temperaturas, y eso hasta la fecha se sigue haciendo. De ahí se saca la cal, que es el elemento más importante del cemento. Es lo que hace que toda la piedra molida y la arena que se le pone se quede pegada. Y le ponían también elementos vegetales, viscosos. Se ha encontrado hasta sangre. Le ponían arena o incluso un polvo que se encuentra aquí, que hasta la fecha se usa para construir, que es una tipo de piedra calcárea no sedimentada, y le llaman Saskap, que es una manera fácil de pronunciar Saskap, que significa tierra blanca. Miren, creo que allá. Miren, también aquí tienen pintura. Wow, wow, wow. Este fue el premio mayor. Aquí tienen su repellado de cal, bastante bien pulido. Bastante bien pulido todavía. Y había una avispa por ahí. Y duelen bastante cuando te pican, ¿eh? La otra vez me picaron 5 en diferentes partes. Esto de aquí se le llama la tapa de la bóveda. Esta línea que va por aquí. Repellado, como Dios manda. Chak, o no sé cuál Dios.
particular porque cambiaban mucho de dioses dependiendo de si les oían sus plegarias o no. Quién sabe quién se la puso, pero qué bueno que se la pusieron. El libro de Joyce Kelly habla de este techito de guano, así que no sé si se lo cambian o... pero qué buena idea. Y continuamos hacia acá. Wow, otra bóveda completa. Qué impresionante. Esta sí tiene, casi ninguna de las piedras está visible porque todavía queda la capa de cal. Lo que se encuentra uno aquí en medio de la selva en Yucatán. Qué bárbaro. Y aquí está lo que parece ser, bueno, no tengo idea qué sea, pero es por lo menos es una piedra redondeada. Aquí hay que andar con mucha cautela porque las rocas ya no se botan porque la vegetación les crece desde adentro muchas veces a lo largo de cientos y cientos de años. Entonces ya no son las estructuras más firmes, pero aquí hay unos bloques. Unos bloques todavía aquí, viendo cómo pasan las estaciones, para que haya una muestra de cómo era antes, de cómo eran los edificios antes de que se abandonaran y se arruinaran. Esta es una pared pues completamente lisa y seguramente, o sea, con certeza estaba completamente pintada. Esto no sé si sea pigmento, es probable que sea pigmento, el famoso azul maya que no se rehúsa a desvanecerse. Otra tapa de bóveda y llegamos a este lado por donde empezamos. Ahí está mi mochila. Otra bóveda. Quién sabe cuántos cuartos tendrá este edificio, pero está increíble. Y está aquí a unos de Uxmal, estará... no, sí está medio lejos. Está más cerca de Labná. Está bastante lejos de Chichén Itzá también. No tanto, digo, estamos en el Mayab, ¿no? Pero pues este es el edificio de arriba de la ciudad del sitio maya Tzulá. Casi no doy con él, casi me voy, pero el instinto me trajo para acá. Ya después de haber caminado como, no sé, 5 kilómetros y de regreso, ya bien decepcionado, pues se me ocurre meterme no sé, por alguna razón se me ocurrió meterme por aquí. Esto ni siquiera, parece que fue una vereda, pero en realidad más bien tenías que entrar con machete. Y pues sí,
Afortunadamente lo hice y ya voy de regreso.